Buen día, Quinto, ¿cómo están? Hoy vamos a leer juntos el texto que tienen para hoy. Es un texto que cuenta sobre el rol del viento en las mitologías de algunos aborígenes de Centroamérica, ¿sí? Y habla de vientos de creación, vientos de destrucción, los dioses del aire en las mitologías náhuatl y maya. Es un fragmento de un texto. Primero da una definición de viento. Dice que la ciencia define el viento como un desplazamiento de aire que se convierten en grandes corrientes planetarias, ¿sí? Un desplazamiento de aire que se convierte en grandes corrientes, pero dice que sin embargo este fenómeno tiende a parecer activo porque ocasiona el movimiento de otros elementos naturales como las nubes y el agua, pues el viento es el actor principal de la oxigenación de los océanos y de los lagos por la agitación de la superficie, ¿sí? Sabemos que el viento no es solamente aire en movimiento, sino que el viento participa al mover a otros fenómenos de la naturaleza, como las nubes o el agua. Por eso es tan importante. Y dice que por esto, por consiguiente, el viento suele ocupar un lugar sobresaliente en las cosmovisiones elaboradas por las sociedades humanas a lo largo de su historia, al ser a menudo ideado como el agente principal del dinamismo de los sistemas meteorológicos. ¿Qué quiere decir esto? Las cosmovisiones son esos grupos de historias que los aborígenes contaban, los mitos que explicaban el origen del universo, el origen de los fenómenos naturales, el origen del hombre. Son las historias que ellos tenían para explicar en ese momento todo lo que tenía que ver con la naturaleza. No existía la ciencia, entonces ellos tenían sus propias explicaciones. Y obviamente el viento, ¿sí?, tenía un papel muy importante en esas historias, en esos mitos, en esas cosmovisiones. Las antiguas sociedades mesoamericanas, quiere decir de Centroamérica, no fueron la excepción, dado que su economía, esencialmente agrícola, dependía de la alternancia entre las estaciones secas y de lluvias. Registrar el tiempo que hizo, observar el tiempo que hace y pronosticar el tiempo que hará eran actividades primordiales en las cuales se prestaba especial atención a la acción del viento, porque desplaza las nubes cargadas de precipitaciones. O sea, estas civilizaciones aborígenes dependían del viento para poder manejar su agricultura, si iba a llover, si no iba a llover. El viento era el que cambiaba entre una estación seca y una de lluvia. Para ellos, lo meteorológico, todo lo que tenía que ver con el clima, era muy importante porque dependían de la lluvia, de la sequía, si había viento, si no había viento, ¿sí? Acá sigue el texto contando una prueba de ello, de que esto era así. Como prueba de ello, destaca una descripción que en el siglo XVI los herederos de la civilización nahual acerca de su dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el viento, la guía, el que barría el camino para los tatloque, para los dueños del agua, para los que traían la lluvia. El viento era visto como un dios, este dios tan importante para ellos era el viento. Después dice, en la antigua Mesoamérica, sin embargo, los dioses del aire no eran solamente agentes de la llegada anual de las lluvias y por ende del buen funcionamiento del universo, sino que también jugaban ese papel en los mitos cosmogónicos. La mitología náhuatl narra así que en los albores del mundo el dios del viento estuvo en el origen de la alternancia entre el día y la noche. ¿Qué quiere decir esto? Acá nos dice algo más. No solamente el viento tenía que ver con el funcionamiento del universo, del sistema meteorológico. Acá el viento va a participar, va a tener un rol en los mitos cosmogónicos. ¿Qué son los mitos cosmogónicos? Los que cuentan el origen del cosmos, cómo se inició todo, ¿sí? Son los mitos, casi todos tienen esta misión: contar cómo se inició todo, cómo fue el origen del cosmos, cómo fue el origen del cosmos, cómo fue el origen del planeta, quién creó al hombre, quién creó los elementos primordiales del cosmos. Y dice que en algunos lugares de Mesoamérica el viento va a tener un lugar primordial en este origen, ¿sí? Y cuenta un poquito más. Dice, la mitología náhuatl narra así
que en los albores del mundo, quiere decir eso, ¿qué quiere decir albores del mundo? Cuando el mundo recién empezaba, el dios del viento estuvo, ¿sí? Dice que estuvo en la alternancia del día y de la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que se va alternando, en un momento es de día y en un momento es de noche. Y dice que el viento tuvo un papel primordial ahí. Y cuenta, cuando se creó la quinta era cósmica en Teotihuacán, el sol y la luna se encontraban juntos e inmóviles en el cielo. Los dioses se ofrecieron en sacrificio, lo que confirió a Eekal, el viento, la fuerza suficiente para soplar a través de su máscara bucal, de su boca, una máscara que tenía en la boca, ahí está la imagen, y poner en movimiento al sol primero y después a la luna. Así fue como al insuflar dinamismo a los astros, el dios del viento estableció la relación de los días y de las noches, y en otras palabras, puso en marcha el cosmos. O sea, en esta civilización le dan ese papel al viento, el que puso en marcha al cosmos. Insufló con ese gran poder que tenía en su máscara bucal, en su boca, y movió a los astros, al sol y la luna, para que se empezaran a alternar los días y las noches. Y después sigue contando. Y esta no fue una acción aislada. En otro lugar, los mitos nahuas relatan que solo o en compañía de otras deidades, quiere decir de otros dioses como Textatipoca y Huitzilopochtli, el dios del viento, tuvo a su cargo toda la génesis o las creaciones mayores. La génesis quiere decir el origen, ¿sí? O las creaciones mayores, como las del cielo, la tierra, el calendario y el fuego, así como la obtención del maíz y del maguey. Fue también el creador del hombre. Acá nos está contando que el viento, en esta otra mitología nahual, tuvo a su cargo la creación de todo esto que les leí recién, ¿sí? Con esto les estoy mostrando cuál es el papel del elemento aire en algunas civilizaciones aborígenes, ¿sí? Mayas y nahual, que son las del centro de nuestro continente americano. Y acá tenemos otra imagen, el dios Quetzalcóatl con su máscara vocal en forma de pico de ave. ¿Lo observan? Con la que soplaba el viento, ¿sí? Es un códice, que un códice era un tipo de pintura que está digitalizado, o sea, es una imagen de ese códice. Y ahí tenemos explicado, en esto que les leí recién era lo de la imagen de recién, y abajo tenemos explicada la imagen esta que vemos acá, donde el dios, Nahual, está con sus brazos levantados sosteniendo en sus espaldas la bóveda celeste, dice, el cielo, para que el cielo no se caiga sobre la tierra, ¿sí? Ese era el rol importante que tenían el viento en las civilizaciones. Por un lado, era el dios que dijimos en una de ellas, era un dios que controlaba todo lo que tenía que ver con el clima, ¿no? Por eso lo adoraban. Y en otras, el viento como creador del universo, como creador de todo, participaba en la creación, ¿sí? Les voy a mostrar un poco lo que hay que hacer hoy. El punto 1 dice, explica por qué el viento era tan importante para las comunidades originarias, tanto que lo excluían en sus cosmovisiones, ¿sí? Explicar por qué les parece que el viento era tan importante. Un poco yo les fui contando. ¿Qué rol tuvo el viento en los mitos de creación de la mitología nahual? ¿Sí? Buscamos en el texto, porque vieron que les leí el viento, el rol en dos mitologías. Acá les pregunto en la nahual, que es la segunda mitología que les leí, donde el viento tuvo un papel muy importante porque creó varias cosas. Lo buscan y lo cuentan. El punto 3 habla de los sustantivos resaltados en el texto. Vieron que cuando yo fui leyendo había un montón de sustantivos resaltados. Lo que van a hacer es clasificarlos, decir si son comunes o propios, y si son comunes, si son concretos o abstractos, individuales o colectivos. Y después está el punto 4, contar una leyenda que narre el origen del viento. O sea, ustedes contar, no un mito, una leyenda, porque la van a ubicar en una civilización, no sé, elijan un pueblo originario que les guste y cuenten una leyenda de cómo se creó el viento, ¿sí? Y les pido que incluyan una transformación, o sea, que algún animal se transforme en viento, que algún ser humano, que haya una metamorfosis, una transformación.
Y después, el punto 6, explicar la diferencia entre mito y leyenda, completando el siguiente cuadro. El cuadro dice, mito y leyenda, estamos comparando. Los mitos, ¿para qué los relataban los pueblos? Tienen una función. Los mitos los relataban, como dijimos recién, para explicar las cosmogonías, el origen del universo, el origen de la Tierra, el origen del hombre, ¿no? Lo primero que sucedió, el origen, la génesis, decía en un momento. En cambio, la leyenda va a contar el origen de un animal, una planta, un fenómeno de la naturaleza, va a contar el origen de la noche, el origen del día, lugar y tiempo. Las leyendas me ubican en un lugar y tiempo específicos. Me dicen, fue en la selva amazónica, fue antes de la llegada de los españoles. En cambio, el mito no tiene un lugar y tiempo definido, son los tiempos remotos, ¿sí? Lugares remotos que no sabemos bien dónde son, porque están contando los inicios. Y en cuanto a los personajes, los mitos van a hablar más de los dioses. Las leyendas nombran a los dioses, pero los personajes principales de las leyendas son seres humanos comunes y corrientes, ¿sí? En cambio, en los mitos, los personajes siempre son dioses, o cuando leímos hace un par de semanas atrás un mito griego, vimos que también hay héroes, ¿no? Como Ulises. Y después en el punto 7 les pido que realicen un dibujo de lo que más les gustó del día de hoy, que tuvo que ver con esto de el rol del viento, el rol del elemento aire en las comunidades originarias. Bueno, hoy hicimos un trabajo de los que también a veces hacemos en la escuela. Leer textos difíciles, complejos, que hay que ir leyendo, releyendo. Seguramente ustedes lo van a, seguramente no, lo van a tener que releer. Cuando leemos un texto complejo como el de recién, hay que detenerse, buscar alguna palabra en el diccionario. En este momento yo les iba diciendo los significados de las palabras. Si lo hubieran hecho solos, tendrían que haber buscado palabras en el diccionario o por contexto tratar de ver qué significan. Y a veces hay que una idea, retomarla, leerla 2 o 3 veces para ver qué es lo que el texto me está tratando de comunicar. Bueno, los quiero mucho y les mando un beso enorme. Cualquier cosa me preguntan, como hacemos siempre, me van preguntando y juntos vamos trabajando.